Me estacioné en la entrada de la casa de mis papás, con el protector solar puesto y la mochila lista. Mi mamá abrió la puerta y me dijo: «En realidad, nunca estuviste en la lista de invitados. Pensamos que estarías bien por tu cuenta». Sonreí y me fui. Esa noche me llegó una solicitud de pago. $5, luego 100. Tu parte de los vuelos y la casa. La rechacé y envié $1 con una nota. Te vas a llevar una sorpresa. 2 días después, mi familia gritó cuando me vieron en Hawái. Fue de los peores preparativos de viaje que he tenido. Nada salió bien. No encontraba mis sandalias, aunque juraba que las había dejado en el armario del pasillo. El protector solar explotó dentro de mi bolsa. Tuve que cambiar de bolsa de viaje a última hora, porque el cierre de siempre se abrió de par en par, como si hubiera estado esperando justo ese día para descomponerse. El cargador que empacé era para un celular viejo, y olvidé surtir mi medicamento, así que tuve que desviarme en el camino. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Aún así, me repetía que valdría la pena. Íbamos a Hawái, el primer viaje familiar en años. Solo los 5, mis papás, mi hermana Sara, su esposo Daniel y yo. Lo veníamos hablando desde la primavera, y por fin estaba pasando. Una casa en la playa, sol, algo que se sintiera cercano a la normalidad otra vez, pensé. Mis papás me pidieron que pasara por su casa la noche anterior porque el vuelo salía temprano. Tenía sentido. Dormiría en el sillón y nos iríamos juntos al aeropuerto. Incluso compré algo para picar y compartir en el vuelo. Ya tenía todo listo, música en el auto, mente en modo vacaciones. Llegué justo cuando el sol empezaba a bajar. Tomé mi bolsa, caminé y toqué. Mi mamá abrió. No se veía sorprendida, más bien ligeramente fastidiada. Y me lo soltó otra vez. En realidad no estabas en la lista de invitados. Pensamos que estarías bien por tu cuene. Creí que era broma. La miré, esperando el remate. Nada. Adentro vi las maletas alineadas junto a las escaleras. Una hielera, sombreros para el sol, los pasaportes sobre la mesa del pasillo. Sara y Daniel se reían de algo en su teléfono como si fuera una noche cualquiera. ¿De qué hablas?, pregunté. Me miró como queriendo suavizarlo, pero sin energía para hacerlo. Sara la ha pasado mal últimamente. Nos pidió que este viaje fuera solo para ella y Daniel. Sin tensiones, sin estrés. Ustedes no se han llevado bien, y la verdad, estuvimos de acuerdo. Queríamos que tuviera algo tranquilo. Me dejaron fuera no por logística, ni por error, sino como un regalo para Sara. Como si excluirme fuera un acto de amor hacia ella. Eché un último vistazo por encima de su hombro. Mi papá estaba en la cocina, de espaldas, fingiendo que removía algo que claramente no estaba cocinando. Nadie dijo nada. Nadie se movió para detenerme. Me fui. Ya en el coche me quedé sentado unos minutos, ni siquiera enojado todavía, solo avergonzado. No solo porque me dejaron fuera, sino porque no lo vi venir. Los últimos meses, cada vez que hablábamos del viaje, todo era vago. Te avisamos, estamos confirmando. Pensé que era desorganización, pero no. Habían planeado todo alrededor de mí, sin mí. A las 10:47 p.m. me llegó una solicitud de Venmo de mi mamá. $500. Tu parte de los vuelos y la villa. La miré sonriendo y mandé $1 con una nota. Vas a tener una sorpresa. Abrí la laptop, revisé el número de vuelo que sospechaba. Todavía había asientos. Lo compré. Mismo horario, misma puerta. Querían que Sara tuviera paz, perfecto. Pero yo no me iba a quedar 5 días en mi departamento mientras ellos subían selfies desde la playa. Encontré algo mejor. Cabaña privada, villa de lujo, vista completa al mar, entrada independiente. 5 días. Lo reservé todo a su apellido, y dejé una nota en la reservación. A la familia Miller le gusta el check-in temprano y una botella de champán. No quería venganza. Yo también quería paz. Solo que la mía iba a tener una mejor vista y una llave con su nombre. Llegué al aeropuerto con tiempo. No iba a arriesgarme, no con lo bien que se estaba acomodando todo. Me estacioné en larga estancia, como cualquier miembro más de la familia rumbo a una semana en el paraíso. Sudadera con capucha arriba, audífonos puestos. No porque los necesitara, sino porque no quería que me vieran antes de tiempo. Sabía que íbamos en el mismo vuelo, solo que ellos aún no lo sabían. Cuando empezó el abordaje los vi cerca de la puerta.
Mi papá con su clásica carpeta de viaje como si fuera portafolio, aunque ahora todo es digital. Sara llevaba una almohada de diseñador colgada en la maleta, riéndose con Daniel por algo en el celular. Mi mamá marcaba el piso con el pie y miraba el reloj cada pocos segundos. Esperé al último llamado, me deslicé en el grupo 4 mientras discutían con la agente por una ventana. Pasé a su lado. Nadie me notó, y fue casi hermoso. El avión iba lleno. Tomé asiento en medio. Cabeza abajo, dormí casi todo el vuelo y desperté sobre el Pacífico cuando repartían bebidas. Ellos iban unas filas adelante, riendo como si ya estuvieran de vacaciones. Al aterrizar, los dejé salir primero. Salieron emocionados, listos para su viaje curado, sin el problema. Yo me quedé atrás, sin prisa. En llegadas me esperaba mi chofer con un letrero. Familia Miller. No preguntó nada. Tomó mi maleta y me llevó a una sub negra con toallas frías y una canasta de fruta fresca. Ni siquiera toqué el equipaje. El resort estaba a 20 minutos costa arriba, una finca privada separada de los hoteles principales. Mi cabaña tenía alberca infinita, una hamaca entre dos palmeras y una terraza aquí. Abría directo a la arena. Hice check-in. «Aloha, señorita Miller. Tenemos todo listo para usted y sus invitados», me dijeron. Asentí. «Llegan más tarde. Suficiente». Mientras tanto sabía dónde se hospedaban ellos. Un resort decente, sí, pero apretado. Una sola villa compartida entre 4. Acceso limitado a la playa. Familiar. Ruidoso. Muy público. Esa noche caminé cerca de su zona solo para mirar. Me mantuve fuera de vista, pero lo bastante cerca para verlos llegar a la playa, claramente molestos. Mi apuesta. Intentaron registrarse con su apellido y les dijeron que alguien ya había tomado la buena habitación. Y esto apenas empezaba. La mañana siguiente parecía de folleto. El mar en calma, la brisa perfecta para ese martes. 0 mensajes, 0 llamadas, 0 ruido. Solo un plato de frutas tropicales que ni reconocía y el sonido de las olas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí orbitando la vida de alguien más. A las 9:00 am comenzaron los mensajes. Primero mi mamá. ¿Hiciste algo con nuestra reservación? La ignoré. Luego Sara. Tenemos que hablar. Está pasando algo raro con la villa. Sonreí. Envió un audio que no escuché. Pasó exactamente lo que imaginé. Intentaron hacer check-in y descubrieron que Miller ya había tomado la cabaña frente al mar, y no había una segunda reservación. El personal les dijo que el apellido había quedado marcado para check-in VIP horas antes. Los mandaron a una habitación degradada, más lejos de la playa, sin vista, sin extras. Era lo único disponible. Estaban furiosos. Al mediodía, por fin contesté una llamada de mi papá. Me preguntó si había reservado algo a su nombre. Le dije que sí. Me preguntó por qué. Le respondí, supuse que estarías bien solo. Colgó. Yo pasé el día tirado junto a mi alberca, pidiendo comida ridícula, solo porque estaba en el menú. 2 mujeres que conocí en el desayuno, Cassie y Joy, terminaron acompañándome con unas copas. Eran de Seattle. Habían venido para una despedida de soltera que se canceló a último minuto. Conectamos de inmediato. Nada serio. Conversación fácil y muchas risas. Se quedaron hasta tarde. Yo no les pedí que se fueran. Al día siguiente estuvo aún mejor. Me fui a hacer snorkel mientras ellos peleaban con gerentes, tratando de mejorar la habitación o cambiar de hotel. Sabía que no podrían. Los lugares decentes se habían agotado con semanas de anticipación. Estaban atorados. Me los crucé una vez en el sendero de la playa, cerca de un bar atestado. Sara me vio y se quedó helada. Llevaba sandalias y estaba claramente quemada por el sol. Yo, con lentes oscuros y camisa de lino, recién salido de un masaje. No dijo nada. Yo tampoco. Esa noche, Joy y Cassie regresaron. Vimos el atardecer desde la terraza y nos dormimos temprano, simplemente estirados, escuchando música y el mar. No me sentía triunfante. No exactamente. Me sentía en silencio, en calma, como si todo lo que se había acumulado durante años se hubiera liberado en 5 días de brisa salada y silencio. Sabía que al volver a casa habría consecuencias. Siempre las hay. Pero por ahora, los de afuera eran ellos, y yo estaba exactamente donde tenía que estar. En la 4ª mañana, un empleado del resort tocó a la puerta de mi cabaña. Pensé que sería otra bebida de cortesía o servicio de toallas, pero me entregó un sobre. No venía de recepción. Me dijo que lo había entregado a mano un huésped. Sin nombre por fuera, solo un número de habitación garabateado en la esquina.
Adentro, una hoja de papelería del resort doblada. 3 frases con la letra de Sara. Esto ya es mezquino. Nos das vergüenza. Arruinaste el viaje. Sin saludo, sin nombre, sin explicación. Lo doblé con cuidado y lo deslicé bajo mi vaso en la mesa del patio, como si nada. Ni siquiera me dio coraje. No de verdad. Fue más raro que otra cosa, como si de verdad creyeran que yo iba a desvanecerme y no darme cuenta. Y ahora que no lo hice, yo era la villana por no irme en Sealand. Pasé las siguientes horas en el pueblo con Cassie y Joy. Encontraron un paseo en barco medio secreto, de un biólogo marino retirado que ofrecía inmersiones en arrecife para grupos pequeños. Terminamos siendo solo nosotras 3. Nos turnamos para bucear, nadamos con tortugas y bebimos de cocos de verdad. En un momento, Cassie se recargó en la cubierta y dijo, ¿así se supone que debe sentirse la vida? No respondí, pero entendí lo que quería decir. Casi al final del tour, Joy nos tomó una foto riéndonos, yo entre ellas, sin camisa, bebida en mano, el océano de fondo, y la subió a Instagram. Ni lo pensé. Otra foto de vacaciones. Pero esa fue la chispa. Cuando regresamos a la cabaña, tenía 5 llamadas perdidas de mi papá. Luego, un mensaje largo. Borra la foto. Esto ya fue demasiado. Estás tratando de humillar a la familia a propósito. Después Sara. Ya ni finges. ¿Todo esto es un espectáculo patético? Y por último, un mensaje de mi mamá. Gracias por la claridad. Aquí tienes el segmento en párrafos completos, con flujo natural y tono conversacional latino. Te hemos apoyado por años. Siempre fuiste diferente, pero nunca te hicimos sentir así. No sé qué cambió en ti, pero esto es cruel. Leí ese último mensaje 2 veces. Te apoyamos por años. Esa frase me retumbó en la cabeza toda la tarde. Apoyarme. Se habían pasado años tratando de limarme. Ignorar lo que no encajaba. Hacerme pequeña para que Sara brillara. Esa noche, Cassie y Joy se fueron al pueblo a un bar con música en vivo. Yo me quedé. No tenía ánimo. El aire seguía tibio y bajé a la playa descalza, solo para despejarme. Al acercarme al límite del resort, vi a alguien sentado en el murete bajo junto al agua. Daniel. Estaba solo, con una cerveza, mirando el mar. Me vio, pero no se inmutó. Al cabo de un segundo, alzó la botella como un saludo perezoso. Dudé y luego caminé hasta ahí. Me senté a unos pies en Asos. Daniel no me miró. Se están deshaciendo, dijo. Tu mamá lloró. Sara lleva todo el día azotando puertas. No respondí. No esperaban que de verdad vinieras, añadió. Y mucho menos así. Todos pensaron que te ibas a quedar en tu depa, haciendo pucheros. Lo miré de reojo. ¿Ella les pidió que me dejaran fuera? No contestó de inmediato. Dio un sorbo y dijo. Fue idea de ella. Creo que los demás aceptaron porque les parecía más fácil que pelear otra vez. Asentí despacio. Él me miró de soslayo. No creo que estés equivocada, pero probablemente no debería decir eso. Nos quedamos en silencio un buen rato. La marea subía despacito. Un cangrejo pasó corriendo como si tampoco quisiera meterse. Cuando me levanté para irme, Daniel dijo, cuando volvamos van a seguir yendo contra ti. Lo sé. Al regresar a la cabaña, Cassie y Joy estaban enroscadas en el diván, medio dormidas bajo una manta ligera, con música bajita en el celular de alguien. Agarré una botella de agua del minibar y me senté afuera con ellas. Joy entreabrió un ojo, me miró y volvió a dormirse. Me recosté y cerré los ojos. Que griten, que publiquen, que se revuelquen. Era la primera vez en mi vida que no intentaba ganarme un lugar en su mesa. Y se sentía mejor de lo que jamás imaginé. El vuelo de regreso fue silencioso. Otra vez en el mismo avión. Pura coincidencia, pero parecía una simetría retorcida. Yo abordé primero y me senté atrás, ventana y audífonos con cancelación de ruido. Los vi entrar. Mis papás, Sara y Daniel, cansados, bronceados y sin hablarse. No me vieron. O tal vez sí y no quisieron otro numerito. Lo raro fue que no sentí nada. Ni superioridad ni triunfo. Nada. Miré cómo se encendía el letrero del cinturón y me perdí en la ventana hasta que ya estábamos en el aire. Al aterrizar, ignoré sus miradas en la banda de equipaje y caminé directo al estacionamiento. No intentaron detenerme. Creo que incluso ellos sabían que ya no quedaba nada que decir. 2 días después empezó la represalia.
Primero el texto de mi mamá. Hemos decidido pausar la comunicación un tiempo. Las emociones siguen altas. Cruzaste la línea, ella. Luego mi papá. Esperamos que reflexiones sobre tus decisiones y el daño causado. Pero el mensaje real vino en forma de dinero. Metieron otra solicitud formal por Venmo, $1,500, vuelos y villa. El daño emocional no incluido. La rechacé. Insistieron. La volví a rechazar. Luego bloqueé a ambos. Sara no me bloqueó. Hizo algo peor. Empezó a escribir sin parar. No para hablar, sino para picar. Espero que tu numerito haya valido la pena. ¿De verdad crees que esto te hace ver fuerte? Es patético. Nunca respondí. Ni una sola vez. Siempre has sido egoísta. No esperes que esto simplemente desaparezca, me escribió Sara. Y luego pasó de los textos a los audios, a veces 3 o 4 seguidos. Los borré todos sin escucharlos. En el trabajo no mencioné el viaje. Cuando mis compañeros preguntaban cómo estuvo Hawái, solo decía, tranquilo, justo lo que necesitaba. Nadie lloró. Cassie y Joy me siguieron en Instagram. Intercambiamos algunos mensajes, pero quedó claro que cada quien tomaría su camino y estaba bien. Lo nuestro fue breve, simple, y justo lo que necesitaba en ese momento. Nada más. Una semana después del vuelo de regreso, recibí un correo de mi papá con el asunto límites familiares de aquí en adelante. No lo abrí, lo archivé. Cualquiera que fuera la línea que pensaron que crucé, yo ya no estaba interesada en defenderme. Ellos tomaron la decisión de dejarme fuera para hacer sentir cómoda a otra persona. Yo tomé la decisión de dejar de perseguir su aprobación. Tan simple como eso. A fin de mes eliminé el grupo familiar y borré todos los eventos compartidos en el calendario. Cumpleaños, fiestas, aniversarios, fuera. El silencio no era triste. Era limpio. Para cuando llegó octubre, habían pasado casi 3 meses desde Hawái. Sin llamadas, sin cenas en familia, sin revisiones, nada. La última vez que escuché las voces de mis padres fue en esa terminal, riéndose sin mí. Y la última vez que vi a Sara fue ese instante en el sendero, con los hombros quemados por el sol, sorprendida al darse cuenta de que yo me estaba quedando en un lugar mejor que todos ellos juntos. Nunca se disculparon, ni una sola vez. Solo cambiaron de táctica. Una campaña pasivo-agresiva para congelarme por completo. Mi mamá me dejó de seguir en todas partes. Mi papá me bloqueó en Venmo y LinkedIn, lo cual fue, honestamente, raro. Sara no me bloqueó, pero seguía escribiéndome cada par de semanas. Siempre el mismo tono. Deberías hablar con mamá. Esto fue demasiado, Ela. Sigues haciendo el papel de víctima, ¿eh? Nos abandonaste, lo típico. Jamás reconoció lo que hicieron. Nunca mencionó la decisión de excluirme. En su mente, la egoísta era yo, por no aceptar que me dejaran atrás. Por no hacerme a un lado y fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Eventualmente, la silencié. Y luego la bloqueé. No por odio, sino porque era agotador. Ella no quería hablar. Quería mantenerse enojada. A principios de noviembre, me encontré a Daniel en una gasolinera cerca de mi casa. Estaba solo. Me hizo una pequeña seña al verme y siguió caminando sin decir nada. Yo tampoco lo detuve. Ya no tenía energía para seguir buscando a personas que solo sabían sostener lo que les convenía. Unos días después, recibí una última carta escrita a mano de mi mamá. Una página entera. Decía que esperaba que estuviera bien, que no entendía de dónde salió tanta rabia, que eso estaba destruyendo a la familia. Escribió que el perdón aún era posible, pero solo si yo reconocía mi parte en crear esta división tan fea. La doblé con cuidado, la guardé en el cajón junto a la cama, y no la volví a leer. Esa fue la última vez que alguno de ellos me buscó. Llegó Navidad. Luego mi cumpleaños. Ambos los pasé con algunos compañeros de trabajo, sin dramas, sin charlas forzadas, sin caminar sobre cristales. Pensé en Hawái a veces, no por la revancha, ni por la satisfacción pequeña, sino por esa sensación de la primera mañana sola. Cuando el mar estaba calmo, cuando nadie esperaba nada de mí. Ese momento en el que entendí que ya no necesitaba que me dieran espacio. Podía tomarlo por mí misma. No se trataba de castigo, se trataba de paz. Y la paz, he aprendido,
No suplica ser entendida, solo se queda quieta y deja que todo lo demás siga gritando. Casi un año después, ya no hablábamos y no lo extrañaba. Las semanas pasaban sin que pensara en ellos. Dejé de esperar un mensaje, de buscar sus nombres en mi bandeja de entrada o de tensarme cuando sonaba el teléfono. La vida siguió. Me mudé cerca de la costa, sumé clientes freelance y por fin volví a dormir toda la noche. No intenté reconstruir nada. Construí algo nuevo. Tranquilo, normal, mío. Empecé a salir con alguien, Nick. Nos conocimos en una inauguración de galería y conectamos sin esfuerzo. Él no escarbó en mi pasado. Yo no lo descargué encima. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio a mi alrededor no se sentía prestado. El martes pasado, cerca de las 8:30, tocaron a mi puerta. No esperaba a nadie, no había pedido comida. Pensé que sería un vecino o una entrega equivocada. Abrí y era Sara. Se veía gastada, no destrozada, pero sí como alguien que llevaba tiempo perdiendo. Pelo recogido, teñido demasiado oscuro, sin maquillaje. Traía un rompevientos que juraría era de la universidad, cuando aún todo tenía sentido entre nosotras. Nos quedamos en silencio hasta que dijo: «Mamá está en el hospital». La boca me respondió antes que la cabeza. «¿Qué pasó?» «Infarto leve. Dicen que se recuperará, pero preguntó por ti». Me quedé inmóvil, sin aire. No podía imaginarla. No. En una cama de hospital. No por invencible, sino porque los había archivado en un cajón de la mente al que ya no entraba. «Dijo tu nombre antes que el mío. Antes que papá», añadió Sara. No supe si creerle hasta que me dio una hoja doblada en papel de hotel. «Si me equivoqué, lo siento. Te quiero igual». Sin firma, sin explicación. No pregunté por qué ahora, solo miré la nota. Entonces Sara soltó lo más honesto que me había dicho en años. «Tiene miedo de que no vengas, no porque estés enojada, sino porque cree que quizá ya seguiste adelante». Y sentí una grieta minúscula en el muro que había construido. No fue un derrumbe ni un perdón, apenas un destello que preferí no nombrar. Me dijo que llegó en transporte compartido, que su coche estaba en el taller. La Sara que yo conocía jamás se quedaría sin carro. La observé alejarse por la entrada sin esperar respuesta. Cerré la puerta y me quedé a oscuras con la nota en la mano. Una hora después, Nick escribió: «¿Quieres que pase?» Miré el celular y contesté: «Hoy no, fue un día raro. No fui al hospital, no llamé a nadie, pero tampoco tiré la nota. Sigue sobre la mesa de la cocina, doblada, esperando. Y por ahora, eso es todo lo que estoy lista para decir».